saludo afectuoso y cordial a los televidentes de Televicentro, Noticiero El Comercio TV y a los oyentes de Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital, noticiero líder en la radio. Este martes vamos a hablar y damos la cordial bienvenida a la ministra de Educación, Montserrat Kramer. Temas de interés. Hemos visto que ha habido mucha actividad, no solo en la visita en la urbe, sino en el campo, una de las debilidades que hay en el Ecuador, por la atención, y no solo en educación, sino en general. Pero partir de un hecho, ministra, ¿cómo debe cambiar las pruebas ser bachiller? Ayer un prestigioso rector de una universidad privada en estos estudios decía que hay muchas fallas y que debiera cambiar la prueba ser bachiller. ¿Qué piensa usted? Muy buen día. Sí, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Sí, en efecto, por eso y en ese sentido el presidente de la República se pronunció muy enfáticamente en el sentido de que las pruebas de ser bachiller están siendo revisadas para que tengan mucha mayor pertinencia, tanto para todos los sectores del país como para el bachillerato técnico, como para la educación intercultural bilingüe y a su vez que sean un motivo de equidad y de inclusión. Quiero decir con esto que en efecto tiene que ser una evaluación que si bien garantice la calidad, pero que a su vez garantice también la inclusión y la equidad, es decir, la continuidad del desarrollo del estudiante si quiere continuar sus estudios en institutos técnicos o en universidades. Una de las falencias es que el estudiante llega al tercero de bachillerato, tiene que dar la prueba ser bachiller y no está debidamente preparado. Hay que prepararle, hay centros de estudios que los guían, pero eso no significa una debilidad estructural del sistema educativo que no prepara bien a esos estudiantes. Sí, ahí hay varias cosas. La una, bueno, cabe decir que INEVAL está trabajando de manera muy ardua en mejorar cada vez más el sistema y estamos trabajando muy de la mano con INEVAL y también con CENESID para que haya la integralidad del sistema, ¿no? El ser bachiller evalúa la finalización del bachillerato, pero también posibilita el ingreso a las universidades. Hay que entender para la ciudadanía ese doble rol que tiene el ser bachiller y por eso es tan importante que en efecto sea muy idóneo. No solo se está trabajando en modificar la prueba como tal, por ejemplo, que esté ajustada a los estándares 2016, que estaba antes ajustada a los 2012 y por ende está ajustada ahora a lo que aprenden en el aula, pero también modificar el paradigma de evaluación del Sistema Nacional de Educación. Con eso quiero decir que tenemos que comprender que la evaluación es más una retroalimentación formativa, es una evidencia de comprensión, de aplicación de conocimientos y no se la tiene que ver como desde una especie de sanción como la tenemos nosotros en la percepción, como se la ha implementado desde hace muchos años atrás. No se trata de medir a nivel de cantidad y de generar mayor competencia o que sean homogéneas y estandarizadas. En efecto, tenemos que trabajar muy duro sobre el cambio de cómo percibimos la evaluación. ¿Qué es la evaluación? Y estoy hablando de evaluación a estudiantes, de docentes a estudiantes, del sistema a docentes, etcétera, y de la evaluación de la evaluación. Cambiar la forma de entender lo que es una evaluación. Ahora, ministra, ¿cómo cambiar también la parte estructural a fin de que los chicos y chicas lleguen a una prueba ser bachiller debidamente competentes? Sí, también en eso estamos y nuevamente al tratar de ajustar la prueba a lo que ellos realmente aprenden en el aula, se va a dar mucho menos lo que estamos diciendo. Estaba la prueba ajustada a los estándares 2012, ahora está ajustada a los estándares 2016 y en ese sentido se evalúa mucho más lo que ellos ven en el aula. De todas maneras, conscientes de este problema, estamos generando tutorías, programas de apoyo y demás para que todos nuestros estudiantes estén preparados, porque también hay que considerar otra cosa, no solamente cuando uno va a tomar una prueba, no es solamente lo que conoce o no conoce que ha visto a lo largo de los estudios, sino las destrezas necesarias para tomar la prueba, ¿me explico? Cuando, por ejemplo, se van a tomar pruebas para ingresar a las universidades americanas, los estudiantes estudian a veces hasta 6 meses, 1 año, para aprender las destrezas de cómo responder a la prueba. Claro, y eso también exige una preparación. En el sistema educativo se puede Por supuesto, preparar, y eso porque hacemos. los chicos y chicas lo que hacen generalmente van a dar la prueba a ser bachiller, hay que tomar cursos fuera del establecimiento educativo. Sí, así es, y eso no debería ser, en el sentido de que todos tienen que tener la oportunidad de estar totalmente preparados, pero precisamente estamos trabajando, por supuesto, en eso, en que no sea que las personas que no siguen esos cursos extras tengan menos resultados. Si eso ocurre en la ciudad, en la urbe,
En el campo es con mayor acento. ¿Qué pasó con las escuelas unidocentes que el gobierno se ha empeñado en reabrir luego del daño que se hiciera en el gobierno anterior? Seguimos trabajando en eso, ya sé que siempre me dicen cuántas, y en verdad hemos demorado un poco más pero vamos este año ya a empezar a entregar, estamos listos para ya empezar a entregar antes de acabar este año. ¿Cuántas van a entregar? Esperamos que más de 90, llegar a 100 incluso, estamos listos, pero quiero nuevamente decir que lo que queremos con esas escuelas que se reabren es el desarrollo comunitario, no es solamente la instalación de una o dos aulas, porque eso fuera muy fácil, eso es cuestión de simplemente reparar el aula y ya. Estamos preparando el modelo pedagógico, los docentes, los equipos, pero sobre todo el saneamiento de aguas, incluso tratar de llevar conectividad, es decir, que la escuela retome su función y su rol de ser un desarrollo comunitario, donde la comunidad se involucra, donde la comunidad también se forma. Y también que estas escuelas están dedicadas a los niños de educación inicial y los primeros años de básica, ¿no? Aquellos niños que no pueden caminar más de media hora para llegar a las escuelas, que son parte del reordenamiento escolar. Entonces, todo el modelo pedagógico está enfocado hacia ellos y, por supuesto, en conjunto con la familia y la comunidad. Ahora, ¿cómo trabajar en conjunto entre el sector público y privado? Usted habla del modelo pedagógico a fin de sumar, multiplicar y no dividir y restar, hablando de desunión, de división, como fue lo que hiciera el gobierno anterior. Sí, en eso es justamente lo que más trabajamos y luchamos. Convocamos al diálogo, convocamos a los acuerdos y nuevamente creo que en este momento, afortunadamente, hay muchos sectores, por ejemplo, en el sector productivo, que están muy abiertos y se han acercado y se han organizado en grandes organizaciones para decirnos: tienen todo nuestro apoyo en diferentes maneras. Puede ser infraestructura, puede ser dando becas, puede ser apadrinando escuelas, muchas formas. Y estoy muy de acuerdo y quiero aprovechar el momento para decir, Miguel, que en efecto estamos en un momento tan delicado en el país, pero tan delicado que creo que a veces la ciudadanía, en medio de esta confusión de información y de presiones y de declaraciones a veces erróneas, se confunde. Y creo que es necesario enfatizar que todos, ahorita, como actores y sectores, tenemos que convocar al diálogo y a la toma de decisiones responsables en el sentido que sean respuestas reales a la situación del país. Estamos en una situación delicada y en eso me solidarizo y estoy de acuerdo con el artículo que fue publicado en El Comercio recientemente, convocando a que nuevamente no generemos desunión y odio. Lo que menos necesita el Ecuador para salir adelante ahorita es división y odio. Y lo único que necesitamos es diálogo, acuerdos para una convivencia en paz por el bien de todos y encontrar respuestas conjuntas. Ahora, esto es parte de los actores. Las autoridades educativas tienen que demostrar públicamente eso, tanto del sector público cuanto del privado, a fin de sumar, y en este momento delicado, como usted dice, no dividir y restar. Totalmente de acuerdo y en eso estamos. Nosotros recorremos el país, tratamos de estar en contacto absoluto, personalizado con los docentes, con sus problemas, con los estudiantes. Queremos que la familia y la comunidad se involucre en la educación de sus hijos y sean veedores sociales y porque además cuando hablamos de calidad de educación estamos hablando de una educación realmente integral, relevante, significativa, donde todos somos corresponsables. Espero que desde el sector educativo estamos muy pendientes de que no haya ningún tipo de indoctrinamiento ni mensajes de división y odio. Y en eso, si el caso que hubiese, obviamente tomamos las medidas correspondientes. A propósito de lo que usted señala, que no hay un adoctrinamiento, más allá de la libertad que tiene cada ser humano, ¿cómo están los libros que se están usando ya en este año lectivo en la Sierra y región amazónica ecuatoriana? ¿Cuánto cambió de ese adoctrinamiento que evidentemente hubo desde el gobierno anterior? Sí, cuando asumimos la gestión, justamente lo primero que hicimos fue revisar el currículo palabra por palabra junto con incluso la mesa de valores que está instalada en Guayaquil en el marco del Acuerdo Nacional de Educación, pero que es una mesa muy representativa de todos los sectores y actores. Junto con ellos revisamos el currículo, quitamos todas aquellas palabras, adjetivos, etcétera, que podían inducir a una postura o a un sesgo y lo volvimos, por
ejemplo, en sociales, estudios de ciertas etapas históricas, obviamente, pero sin todos los adjetivos que inducían a sesgos. A partir de allí también transversalizamos todas las diferentes miradas de análisis y todo lo demás para que no pierda la necesidad de desarrollo de pensamiento crítico, pero sin sesgos. Eso lo hicimos conjuntamente. Luego dialogamos con las editoriales y al dialogar con las editoriales se les pidió que todos los libros que iban a ser reimpresos, que están ahorita en la sierra y nuevamente para la licitación Costa, no tengan ese tipo de contenido, sino que se apeguen al currículo que ya fue revisado. Y se ha cambiado eso, se está usando esos libros. Y esos son los libros que están ahorita en las escuelas del país. Y el Ministerio de Educación ha evaluado los contenidos de las editoriales que ha entregado al Ministerio. Por supuesto, hemos revisado y sobre todo se ha limpiado todo eso. Exactamente, se trabajó conjuntamente con las editoriales para justamente se apeguen por completo a esta revisión del currículo. Ahora, esa conexión desde la educación media hacia la universidad, ¿cómo funciona? A fin de lo que usted decía, en un momento delicado se pueda fortalecer la unidad, el trabajo, la solidaridad. Estamos trabajando de manera muy integral para justamente fortalecer la trayectoria del estudiante y darle más oportunidades con CENESID, con el CES, con INEVAL, con CASES, para que el estudiante tenga una trayectoria clara. Y invitamos permanentemente a través de los proyectos de vinculación con la comunidad, las universidades, programas de investigación, etcétera, que se incorporen a la escuela los estudiantes universitarios, que justamente nos ayuden en tutorías a nuestros estudiantes, por ejemplo, de ser bachiller, o en proyectos escolares que favorecen la convivencia y la paz, y a su vez ellos aprenden, practican y hacen investigación y nos ayudan a sistematizar y a solucionar problemas del Sistema Nacional de Educación. Y la educación intercultural bilingüe, que ha sido uno de los emblemas también que el propio gobierno ha dicho se va a restablecer. Nosotros trabajamos muy de la mano con la educación intercultural bilingüe, es uno de nuestros grandes desafíos y objetivos estratégicos. Recordemos que en el Ministerio de Educación y en la Educación Nacional en el sistema tenemos dos jurisdicciones, la jurisdicción de educación intercultural bilingüe y la jurisdicción de educación intercultural, que se la denomina a veces mal llamada hispana por el tema del idioma. En ese sentido, cabe recordar que el secretario de la Educación Intercultural Bilingüe es Rómulo Antún, quien tiene una formación maravillosa y es una excelente persona con la cual trabajamos muy de la mano y pertenece a la CONAIE. Y en ese sentido, nosotros trabajamos en diálogo permanente con todas las comunidades, pueblos y nacionalidades del Ecuador. Esa es nuestra obligación. El Ecuador es de todos y para todos en nuestro eje de gestión y de inclusión y equidad. ¿Y qué tenemos? Estamos en el gran desafío, es lograr la formación académica junto con el dominio de las lenguas en el perfil del docente. Por otro lado, estamos tratando de ver metodologías pedagógicas para que personas de la comunidad que ya están falleciendo se incluyan en la vida escolar comunitaria permanente, conversando con los docentes y los estudiantes, porque recordemos que cuando desaparece una lengua, desaparece un pueblo entero y voces que fueron invisibilizadas en la historia y que ahora tratamos de recuperar y escuchar todas las voces, todas, las de los pueblos y nacionalidades de todos. Y con esto lo que quiero decir es que nosotros trabajamos de manera corresponsable. Cuando hablamos de educación intercultural bilingüe, son corresponsables. Es decir, ellos gestionan, tienen autonomía de gestión y nosotros apoyamos en esa autonomía de gestión, porque ellos se alinean obviamente al currículo nacional, a los estándares nacionales y los apoyamos en eso. Ministra, ¿cómo están involucrados los maestros, los docentes, que no habrá un cambio estructural educativo sin la presencia y participación de ellos? En los docentes no habrá tipo de recortes. El presupuesto que se fue a la Asamblea y que esperamos que la Asamblea tenga la suficiente sensibilidad para darse un espacio de verdadera reflexión y análisis, comprendiendo que no se puede exigir y decretar leyes si no se prevén los recursos para eso, lo cual obviamente es evidente, y que en ese sentido nuevamente trabajemos por el Ecuador. Y cuando hablamos de educación, la prioridad, por supuesto, son nuestros docentes. No se prevé absolutamente ningún recorte, al revés, estamos en todos los procesos de Quiero Ser Maestro con el fin de entregar partidas en febrero, a partir de febrero, y de esas 1.500 van al sector de educación intercultural bilingüe también y al área rural, otras más. Entonces, nuevamente, ahorita sí, ahí tenemos una corresponsabilidad, y eso quiero aclarar muy bien, la corresponsabilidad, porque siempre se habla del gobierno como que fuera un ente aislado de la sociedad, cuando el gobierno es la representación
de la sociedad, y la Asamblea también representa a la sociedad, y en ese sentido pensemos por Dios en el bien del país, de nuestros niños y jóvenes. Con la ministra de Educación, Montserrat Kramer, vamos a seguir hablando en Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital, de temas tan fundamentales para la educación, convencidos de que si no cambia la educación, un país no va a cambiar. En el noticiero El Comercio TV de Televicentro, muchas gracias, un feliz martes. En las radios volvemos con este diálogo con la ministra de Educación.